Capítulo 16. De regreso a Inglaterra. Hacía tiempo que el sentimiento de que debía regresar a Inglaterra me embargaba. Habían transcurrido 20 años desde mi salida y mucho tiempo atrás había decidido que probablemente nunca regresaría. Ahora tenía un nombre chino, vestía como china e incluso en cierta forma pensaba como tal. Amaba a mi raza adoptiva. Aquí me necesitaban y jamás se me habría ocurrido pensar que quizá Inglaterra necesitase más evangelistas que China. Después de la gran bendición en la iglesia metodista y en la cárcel, los recién convertidos celebraban muchas reuniones de oración. Todos ellos sentían la necesidad de orar por cosas concretas. Si algún cristiano tenía una necesidad específica en su corazón, la comunicaba y los demás oraban por ella. Un día, cuando asistía a una de esas reuniones de oración, un joven afirmó que él sentía la necesidad de que se orara de forma muy específica y formal por Inglaterra. Cuando se terminó la reunión, lo llamé aparte y le pregunté por qué había hecho esa petición a los cristianos. ¿No cree usted que Inglaterra necesita de nuestras oraciones?, preguntó él. Sí, pero no como si fuera una nación pagana, porque después de todo Inglaterra es un país cristiano. ¿Pero tienen allí bendiciones y avivamientos? No lo sé. No puede ser. Si los tuvieran, lo sabríamos. Aunque nosotros vivimos en medio de la guerra, el hambre y el sufrimiento, tenemos bendiciones y avivamientos. Inglaterra, la nación que nos envió el Evangelio, está adorando a otros dioses. ¿Qué quiere usted decir? Para ellos los deportes, las estrellas de cine, la riqueza, la diversión, todo eso es más importante que Dios. ¿Pero cómo lo sabe usted? Por los periódicos. Le voy a traer algunos para demostrárselo. Poco después puso en mis manos un envoltorio de periódicos chinos y cuando los leí pude comprender la preocupación de sus oraciones. Cada detalle de las noticias transmitidas desde Inglaterra, cada fotografía tenía que ver con una estrella de cine o un deportista o una carrera de caballos, pero no había ninguna mención de Dios. Inglaterra, aparentemente tan próspera comparada con otros países que pasaban por terribles sufrimientos a manos de la dominación comunista, había olvidado todo lo que era importante, la realidad de que Dios valía tanto en la vida de una nación como en la vida de un individuo. En ese momento me di cuenta de que tenía que regresar al país donde había nacido. Tenía que regresar para hacer lo que estuviera a mi alcance para disipar el letargo espiritual que se había apoderado de muchos. Tenía que dar testimonio de la gran fe de la iglesia china. Tenía que dar a conocer a mi pueblo las grandes cosas que Dios había hecho por mí. Pasado algunos meses solicité un permiso, pero la cuota estaba llena y tuve que esperar un año entero antes de hacer una nueva solicitud. En ese entonces las cosas se estaban poniendo al rojo vivo. Supe que me tenían como sospechosa y me marché a Shanghái. No tenía dinero ni ropa, pero sabía de una sociedad que podría ayudarme. Esta sociedad estaba integrada por unos cuantos chinos piadosos que se habían organizado para ayudar a los misioneros alemanes destituidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, estos alemanes habían sufrido terriblemente. No podían recibir ayuda de Alemania y por supuesto no contaban con la ayuda de los ingleses porque eran sus enemigos. Al final de la guerra, esta sociedad pagó el pasaje hasta sus hogares en Alemania, a los que pudieron irse, pero muchos ya habían muerto de hambre y de diferentes enfermedades. Estoy en deuda con estos cristianos chinos por el hecho de haberme facilitado mi regreso a Inglaterra. Había venido a China con muy poco, aparte de mi juventud y mi determinación de servir. Regresé siendo de mediana edad, con nada en absoluto, aunque con la certeza de que Dios jamás me había fallado. Quizá encontraría muchas cosas extrañas y difíciles, pero si Dios me tenía destinado trabajo que hacer aquí, Él supliría todo lo necesario y me guiaría paso a paso.